En el año de 1969, John Henry Millán comenzó su dramática historia en un barrio de Medellín. Este hombre, terco con la vida, siempre fue repudiado desde que estaba en el vientre de su madre. Su padre se olvidó de que existía y su madre se practicó un aborto fallido a los 8 meses de gestación. Cuando nació, John Henry fue regalado a su abuela, quien lo crió con muchas carencias, donde lo único que comía era frijoles y arroz. El entorno social donde el chino creció fue en el barrio más violento y pobre de Colombia. Conoció el hambre, el dolor y la crueldad. A temprana edad fue testigo de cómo uno de sus mejores amigos tenía que vender su cuerpo a cambio de unas monedas para alimentar a sus hermanitos que duraban días atiborrándose de agua con sal para no morir de hambre. Todas esas imágenes que hasta la fecha guarda en su memoria llevaron al chino a ser parte del crimen organizado. Siempre con actitud de líder, fue la cabeza de los tesos, grupo de niños y jóvenes del barrio que trabajaban de sirvientes para el cartel de Medellín. A su corta edad de 13 años, el chino cometió el primero de 250 asesinatos que haría a lo largo de profesión como pistolero. Al mismo tiempo que se desempeñaba como sicario, convivía con Carmen, una vecina cristiana de su barrio que nunca perdió la fe en el poder de Dios para salvarlo. Era una mujer analfabeta, no tenía elocuencia ni demagogía, pero por 30 años en el barrio se ganó la confianza, porque la única manera en que daba y predicaba su mensaje era regalando todos los días 250 almuerzos a los niños pobres. Esa misma mujer le predicó el evangelio y le decía que algún día él iba a dar testimonio de su cruel vida. El chino, lleno de dolor y resentimiento, veía lejana la profecía que Carmen le hacía. A sus 16 años tenía muy claro que su jefe era Pablo Escobar y que su misión en la tierra era matar. No podía pensar de otra forma. Creció en medio del negocio de la droga y de las armas y conformó una de las bandas delictivas del cartel de Medellín, en donde su única ley y autoridad eran la que ellos mismos impusieran. Pablo reconoció la fidelidad y valentía del chino y pasó de ser un simple trabajador al nuevo líder de sicarios del cartel, con más de 5.000 hombres a su servicio. En ese entonces lo conocían como el Chino Millán, cuando hacía parte de ese ejército de adolescentes cuya misión era disparar, mataban, colocaban cargas explosivas en droguerías o se entrenaban como gatilleros para matar policías a cambio de un fajo de billetes. Él mismo decía: era un sardino de barrio que hice hasta 5º de bachillerato a la brava. Mi ilusión más grande era de ser galeno para curar a mi abuela, dice Millán cuando recuerda los gritos de la anciana por el dolor de un reumatismo que estaba acabando con sus articulaciones. Verla padecer era mi gran frustración y aparte de hacer infusiones de alcohol de lámpara con marihuana, tenía que salir a la calle a guerrear. A los 19 años ya había vivido un mundo violento y estaba hastiado de la pobreza de su familia. Solo pensaba que para sobrevivir había que empuñar un arma, conseguir billete y meter bazuco. Por ese camino fue subiendo en el escalafón del crimen. Las autoridades lo buscaban para capturarlo como miembro de la banda de los Tesos, una de las pandillas de sicarios con las que Pablo Escobar aterrorizó a Medellín. Sin embargo, cuando llegó a los 20 años su vida dio un giro. En Colombia arrancó la Operación Exterminio, una acción impulsada por el gobierno con la intención de capturar a los capos más peligrosos. El Chino Millán fue aprehendido y corrió con el destino de ser torturado por varios días y de diversas maneras. Ese día estaba en una depresión terrible porque había metido mucho bazuco. Cuando menos me di cuenta me estaban haciendo el paseo. Es un viaje en el que te arrancan las uñas con alicate, te cuelgan con los pies y te echan soda cáustica por la nariz hasta que te revientan. Al final, después de 2 horas de camino, lo llevaron al campo y lo bajaron en un pantano, donde fue rafagueado 2 veces con armas largas. Destrozaron su pierna izquierda y el vehículo se fue. Yo dije: de aquí no salgo vivo. El calor en la sangre era tan tenaz que yo sentía que había muerto, pero me sentía feliz porque no sentía dolor. Después de 2 horas, me levantaron unos campesinos y me dicen: amigo, te han regalado la vida, relató. Su cuerpo estaba desfigurado, pero con vida, y eso según él lo motivó para ser un hombre de fe. A partir de allí es cuando afirma que fue tocado por Dios. Ese día aprendí una verdad: nadie en la tierra es bravo, porque el bravo es bravo hasta que el más cobarde le plazca. En el recinto yo me preparé a morir,
pero en el último momento agaché mi cabeza y me acordé de las palabras que Carmen me decía. Hice el traqueteo más grande de mi vida. Le dije a Dios: aquí está el criminal más bravo en la historia de Colombia. Si vos haces un milagro y existís de verdad, y si tú me regalas otra oportunidad, te pago con mi vida. Y lo hizo. El libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 21, dice la palabra: podemos hacer muchos planes, tomar muchas decisiones o tener muchos pensamientos acerca de nuestras vidas, pero al final prevalecerá el consejo, la decisión, los designios o los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Era una de esas tardes donde me sentía devastada, en donde creía que todo se me había venido abajo, en donde mis planes habían sido rotos y todo lo que creí que iba a ser no sería más. Humanamente hablando, no había nada que hacer, más que resignarme y construir nuevamente los planes para mi vida, pensando que seguramente jamás serían comparables a los anteriores planes que sin duda eran hermosos en su teoría, pero que se habían borrado para siempre. ¿Qué ha pasado? En algún momento de tu vida has pensado que se acabaron tus planes, has experimentado ese sentimiento de sentirte devastado. Seguramente sí, y si no, pueda que alguna vez lo sientas. Era triste pensar que todo había terminado para mí, que ya nada sería igual, y hasta cierto punto tenía razón. ¿Por qué? Nada sería igual, pues no sabía o no sé qué imaginaba hasta ese momento que Dios tenía cosas más bellas para mí que jamás imaginé. Fueron duros momentos los que tuve que pasar, sentimientos encontrados, momentos en los que me sentía una derrotada o alguien que jamás cumpliría sus sueños. Pensaba que mi oportunidad se había escapado, mas todo eso era el inicio de algo maravilloso que Dios tenía para mí. Y es que a veces necesitamos que Dios cambie nuestros planes, porque los nuestros son malísimos comparados a los suyos, porque los nuestros llevan nada más la intención de hacernos sentir felices, según nosotros, olvidándonos de los demás. Sin lugar a dudas somos egoístas en nuestros planes. Mas Dios tiene planes perfectos y que muy bien conjuntados sacan lo mejor de nosotros, aquello que estaba oculto y que hasta ese momento no habíamos detectado, capacidades, talentos, dones y ciertas características propias que nos hacen mejores de lo que pensamos que era, y todo porque Dios ya lo tenía planeado. Ahora recuerdo esos momentos y me digo a mí misma: vaya que equivocada estaba. Sí, equivocada al pensar que todo había acabado, equivocada al creer que mis planes eran mejores que los que Dios tenía para mí, equivocada porque buscaba, según yo, mi propia felicidad, cuando en realidad esta felicidad que ahora siento no es comparable a nada que haya sentido antes. A veces creemos que todo está terminado, sin embargo, todo eso nada más es el inicio de los planes que Dios tiene dibujados y escritos para tu vida. Quizás en estos días has tenido una gran desilusión en cualquier área de tu vida y creíste que todo había acabado para ti, que la oportunidad de tu vida se te había escapado y que jamás nada sería igual, que tu felicidad futura se escapó de tus manos. Mas yo te digo, esto nada más es el inicio de los mejores planes que habían para ti. Y es que Dios no me deja mentir al decirte que sus planes son millones de veces mejores que los que tú tenías, que los que Él va a hacer en ti. Supera todas tus expectativas. Quizás no será hoy, quizás tampoco mañana, pero dentro de un tiempo recordarás este momento y te darás cuenta que todo eso que te ha tocado vivir valía la pena, porque todo esto te llevará a ser el hombre o la mujer que Dios quería para poder ser utilizado de la mejor manera. ¿Cuánto hemos fracasado en nuestra vida por decidir mal? Muchas veces nuestro corazón está lleno de ideas, algunas buenas, otras no tanto, que forman una nube de pensamiento que no nos dejan pensar con claridad. A veces, impulsados por nuestras pasiones o en el peor de los casos, por necesidad, decidimos hacer cosas que luego traen consecuencias indeseables. En medio de esta turbulencia, donde nada es del todo claro, es difícil pensar, y cuando todo está oscuro, lo mejor es pedir una luz. En ese momento de confusión es cuando más que nunca debemos ir con todos nuestros pensamientos delante de nuestro Dios y pedir su consejo. Es difícil, sobre todo cuando uno tiene un deseo, aceptar la voluntad de Dios, porque el deseo parece hacerse más fuerte y nos convencemos a nosotros mismos de que es la mejor opción o por lo menos la única viable. Luego llegarán los lamentos.
Muchas veces queremos hacer todo a nuestro modo y no tenemos para nada en cuenta a Dios. Nos volvemos necios sin atender el consejo ni la corrección y empezamos a generar muchos proyectos sin la guía del Señor. Entonces, por más que nos afanamos y queramos sacarla a costa de lo que sea, siempre vamos a encontrar obstáculos que nos impedirán cumplir con el objetivo. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido de que tenemos planes para determinado día y nos quedamos, como dicen por allí, con los crespos hechos? Yo personalmente he pasado por estas situaciones. Muchos planes hay en el corazón del hombre, pero el designio del Señor es soberano. El versículo de hoy describe ese hecho. La historia mencionada lo describe así, que se repite cotidianamente en la vida del ser humano. El hombre hace planes desde el punto de vista de todos esos proyectos que se dan las condiciones para que se hagan realidad. Sueña, imagina el futuro, comienza incluso a vivir anticipadamente la gloria de un futuro que no llegó y de repente todo da un giro inesperado y las cosas no siempre acontecen como fueron preconcebidas en nuestra imaginación. Salomón no está diciendo que la criatura no debe hacer planes o vivir sin ellos. Muchas veces enfatiza la necesidad de planificar. Hacer planes es saber hacia dónde ir. Lo que el versículo de hoy enfatiza es la fragilidad de los planes humanos. Todo necesita ser depositado en las manos de Dios, porque Él está al control del universo y de la vida de cada ser humano. Haz planes de acuerdo a la voluntad divina. Consulta con Dios, porque muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Los planes de Dios para tu vida siempre serán mejores que los que tú creías tener, porque sus planes son perfectos, y aunque en este momento no comprendas a totalidad todo lo que estás viviendo, en un tiempo, cuando recuerdes esto que estás viviendo, entenderás que todo tenía que ser así, porque Dios estaba encaminándote hacia su plan perfecto. Confía en los planes perfectos de Dios. El rey Salomón fue un hombre sabio en extremo, muy capaz de elaborar planes excepcionales. Sin embargo, él mismo admitió que no importa cuán bien intencionados sean nuestros planes, el propósito de Dios prevalece sobre ellos. Meditando en Juan el Bautista, Dios tenía un claro propósito para él, preparar el camino para la venida del Señor. Estoy seguro de que Juan tenía una idea de cómo cumplir ese propósito, convertirse en un profeta radical, predicar un mensaje de arrepentimiento, usar ropa tejida de piel de animales, alimentarse de langostas con miel y acampar junto al río Jordán para bautizar en agua. Esos eran planes grandiosos, pero les puedo garantizar que ser encarcelado y luego degollado nunca fue parte del plan de Juan. Por eso, cuando estaba en la cárcel, luchó para alinear sus planes con el propósito de Dios. Juan hizo muchos planes, pero el propósito de Dios prevaleció. No solo fue el precursor que preparó el camino para la venida del Señor, también fue considerado por Jesús como el más grande entre los hombres. En vez de pedirle a Dios alinear su propósito con nuestros planes, oremos para que nuestros planes siempre estén alineados con el propósito de Dios. Cuando atraviesas por circunstancias, das por pérdida tu vida. Cuando atraviesas por circunstancias, das por pérdidas tu vida y la adversidad te sorprende. Todavía Dios sigue en control y no te ha dejado solo. Él tiene un plan perfecto para ti y nada de lo que ha sucedido en tu vida le sorprende a Él. El plan es perfecto, no porque seamos perfectos, sino porque Dios fue quien lo diseñó. La perfección proviene únicamente del Señor. Él te conoce mejor que tú mismo y ha diseñado y puesto en acción un plan especialmente creado para tu vida. Vamos, no todo ha acabado. Esto es nada más el inicio de los más bellos planes que Dios tenía para ti. Jamás dudes de que lo que viene es mejor. Dios te bendiga. Yo viví una historia muy dolorosa. A través de los años, en la década de los 80, fui el líder más poderoso de la primera leyenda del legendario cartel de Medellín. Cuando tenía 19 años de edad, sin cumplir los 20 años de edad, dirigía una máquina institucional de 5,000 hombres armados hasta los dientes, tan poderoso como cualquier ejército, defendiendo los intereses
del capo más poderoso del mundo, una leyenda, el señor Pablo Escobar Gaviria, líder del cartel de Medellín. Pero quiero marcarte una verdad. El pergamino de mi vida habla de lo que al mundo fui. El pergamino de mi vida habla de lo que representé en un cartel. Pero nadie piensa que detrás de mi historia, parcero, estaba escrita una historia que no mucha gente conocía.